saliéndonos de lo político y de lo partidario, hoy, 21 de octubre, es el Día del Radioaficionado Argentino. Y leí una nota que tiene un título que me pareció realmente muy bueno. Dice, una red social anterior a Internet y que goza de buena salud. Y en un artículo extenso, ¿no? Dice, un día como hoy, pero en el año 1921, se fundaba el Radio Club Argentino en el salón de actos del diario La Prensa y se constituía en la tercera, escuchen bien, en el año 1921, y se constituía en la tercera institución de radioaficionados del mundo, junto a el club o la Real Sociedad de Radioaficionados de Inglaterra y junto a la Sociedad de Radioaficionados Americana de Estados Unidos. Argentina fue la tercera en crear su sociedad o su Radio Club Argentino. Y estamos en comunicación telefónica con un radioaficionado que integra el Radio Club Aguapey de la ciudad de Alvear. Estamos en comunicación telefónica desde Alvear con Francisco Simón. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, señora. El saludo cordial para usted, para toda su audiencia, y permítame saludar también a todos los radioaficionados correntinos de mi pueblo y del país que seguramente lo están escuchando. Estoy a su disposición para lo que guste. Muchísimas gracias. La primera pregunta es, ¿qué es un radioaficionado y desde hace cuánto tiempo que se creó el Radio Club Aguapey de Alvear? Bueno, en principio nosotros los radioaficionados somos medio saro, como se dice, ¿no es cierto? Solemos hablar en soledad con otra gente de otros países, de todo el mundo, y seguramente que nunca nos vamos a conocer, pero de cualquier manera a través del éter estamos ahí. Y como bien decía usted, ¿no es cierto?, es la primera red social que se creó en el mundo. El Radio Club Aguapey cumplió, mejor dicho, 15 de julio, 32 años. Así que estamos hace 32 años trabajando para la comunidad, junto con radioclubes de otros lugares, con el Radio Club Corrientes, y bueno, son los únicos dos radioclubes que hay en la provincia. Bueno, con orgullo mantenemos nuestras instalaciones, mantenemos nuestras comunicaciones al día, y bueno, y nucleamos a toda la gente que le gusta de la radio. 32 años de existencia tiene el club entonces Aguapey o Aguapey, ¿cómo se pronuncia? Aguapey. Sí. El Radio Club Aguapey de Alvear, 32 años de existencia, cumplió recientemente, podemos decir el 15 de julio, y tenemos entonces nada más que dos radioclubes en Corrientes, el Aguapey de Alvear y el Radio Club Corrientes aquí en la ciudad capital. Sí, el Radio Club General San Martín, que está en Corrientes Capital. Antiguamente había en Goya un Radio Club, yo no sé si existe, yo creo que no existe más, o por lo menos no, hace mucho tiempo que no opera nadie, pero en la actualidad son los únicos radioclubes. Hay algunas agrupaciones de radioaficionados, hay una en Santo Tomé, creo que otra en Mercedes, pero son sin licencias otorgadas por la ENACOM, ¿no es cierto? Nosotros, nuestra señal distintiva es LU5 Lima América, LU5 LA. Y bueno, estamos registrados en la ENACOM y tenemos la licencia al día, tenemos nuestra personería jurídica también al día. Así que bueno, esa es la labor que nosotros desarrollamos permanentemente desde nuestros equipos de radio.
¿Qué significa? A ver, LU5LA nos dijo Lima, América. ¿Y qué significa estas letras? LU, el número 5. LU corresponde a Argentina, ¿no es cierto? LU corresponde a la República Argentina, como por ejemplo CX es el Uruguay, CE Chile, es decir, las dos primeras letras corresponden al país. Después viene el sufijo, la L corresponde a Corrientes. Después del número, una L es Corrientes. Todo lo que sea L es Corrientes. Así como, por ejemplo, tenemos Buenos Aires, tiene ABC, Entre Ríos tiene otras letras. Es decir, el país está dividido en fijo y sufijo. El fijo es LU, que es para toda la Argentina. También tenemos LU y LW. En algunas partes del país tienen Lima Whisky, ¿no es cierto? Sería Lima LW, principalmente Buenos Aires y creo que algo de Córdoba. Entonces, el fijo, que son las dos primeras letras, LU, sí, corresponde al país. Es decir que al país. Los distintos radioclubes de Argentina comienzan con LU. Ese es el fijo. Después tenemos el número, que es un subfijo. Sí. ¿Y el 5 corresponde también a Argentina o eso? ¿cómo? No, el 5 corresponde a la que le otorga. Después del sufijo, el 5, por ejemplo, viene la L, y la L corresponde a Corrientes. Espera un poquito. LU, ¿cuál es el fijo? ¿LU5 o LU es el fijo? LU es el fijo que corresponde a Argentina. Sí, ¿y el número? Y el número es el que le otorga como es la ENACOM. 1, bien. 2, 3, hasta del 1 al 9, y el 0 corresponde a alguna red de emergencia. Y bien. Después viene el sufijo, que la L, Argentina, ¿no es cierto? La S es Santa Fe, ABC es Buenos Aires, la H es Córdoba. Entonces, la L es un subfijo y sí, en este caso la L corresponde a la provincia de Corrientes. La provincia de Corrientes. ¿Y la A? Y bueno, eso ya después ya le otorga a partir de la L ya le otorga la licencia la ENACOM. Mi licencia, por ejemplo, mi señal distintiva es LU6LB, de larga. A ver, para entender, Francisco, por si no me estoy haciendo un embollere. Radio Club Aguapeí tiene su licencia, sería LU5LA. Y después, cada uno de ustedes tienen también una licencia, cada radioaficionado para operar. Cada radioaficionado para operar, para estar en condiciones legales, tiene que tener su licencia otorgada por ENACOM. Bien, entonces, si no se tiene la licencia, no se puede operar como radioaficionado. ¿Y su licencia cuál es? Lima LU6 de sexto, Lima Bravo, LB larga. Entonces, LU6LB. Sí. Bien, B larga sería. Entonces, sí, la radio tiene que tener, la Radio Club tiene que tener su propia licencia, y cada uno de los integrantes, también la ENACOM, tiene que brindarle su licencia y tiene que tener una licencia activa para poder operar. Sí, tiene que tener la licencia activa para operar. Las licencias duran 5 años a partir de que se le otorgó la licencia, ya sea para que se otorgue la licencia hay que hacer un curso, ¿no es cierto?, de capacitación, hay que capacitar, tiene que tener prácticas operativas, tener también conocimientos técnicos y conocimientos de reglamentaciones, y hay una serie de cosas que son los radioclubes las que otorgan los cursos.
y a partir de ahí, después que se rinde examen, la ENACOM le otorga la licencia. Entonces, ustedes tienen que rendir, cada radioaficionado, renovar sus licencias propias ante su radioclub. Y claro, incluso, sí, no, es decir, todos los radioaficionados tienen que renovar, incluyendo los radioclubes. Por eso. Entonces, pero ¿quién les toma el examen a ustedes para renovar la licencia cada 5 años? No, una vez que tenemos la licencia otorgada, ya no, es decir, para iniciarme como radioaficionado, debo hacer el curso y me tienen que dar la licencia. Ajá. Una vez que me dan la licencia, esa licencia dura 5 años. Sí. A los 5 años debo renovar, y se me vence la licencia, debo rehabilitar. ¿Y cómo la renueva? ¿Automáticamente o cada 5 años les toman examen? No, se toma más curso. Cada 5 años, el sistema SER que tenemos ahora con la ENACOM, se presenta un formulario que ellos son los que indican cuál es, certificado como es de reincidencia criminal y algunos otros datitos que le piden. Con eso pues se va al sistema SER y ahí ellos le otorgan la renovación. Perfecto. No le toman ningún examen, sino con la presentación de estos formularios. No. Una vez que está con la licencia, que está la licencia vigente, ya no se toma más, a no ser para ascenso de categoría. Si yo tengo categoría novicio y quiero ir a categoría general, tengo que rendir un examen. Y de categoría general a categoría superior, también debo rendir un examen. Pero también los radioclubes dictan cursos de capacitación. Sí, son los únicos que dictan cursos de capacitación, son los radioclubes. Y ustedes... Los radioclubes y las, como es los radioclubes y las entidades autorizadas. Bien, ¿y esos cursos son obligatorios realizarlos, estas capacitaciones? Todo depende del interés que tenga cada uno de los radioaficionados, si quiere ascender de categoría o no, porque de acuerdo a la categoría que tiene es la banda que puede operar, ¿no es cierto? Los iniciales operan una banda de 80 y 40 metros, los categorías superiores, todas las bandas, ¿no es cierto? Es decir, hay una serie de reglamentación que hay que ir cumpliendo de acuerdo a la categoría que uno tiene. ¿Y usted qué categoría tiene, Francisco? Superior, porque ya tengo casi 60 años radio. ¿Cuánto? 60 años. Y el Radio Club Alvear tiene 32 años, entonces usted duplica 32. Los años de radioaficionado. Sí, señora, duplico los años. Yo ya tengo, en diciembre voy a cumplir 60 años de radio. Activo, ¿Y qué? A ver, en esos... Sí. En estos 60 años como radioaficionado activo, entonces usted es uno de los fundadores del Radio Club Aguapeí en Alvear. Sí. Y soy su presidente hace muchos años, tengo dos hijos que son radioaficionados, tengo un sobrino que también es radioaficionado, así que la familia bastante compenetrada con el radio. Bueno, acá me está... bien. Francisco Acosta, nuestro operador técnico, acá me está aclarando, por ejemplo, mi compañero de trabajo, que lo tengo acá frente mío en la operación técnica, que es los operadores técnicos son el pulmón de la radio, porque podemos tener equipo de transmisión, puede estar el conductor, puede estar el productor periodístico, el productor comercial, pueden estar todas las voces, pero si no tenemos un operador técnico que opere la consola, no salimos al aire. Y acá Francisco me está aclarando que Radio Sudamericana, me dice, es LRH 849. Efectivamente, cada uno tiene cada radio, ya sea AM, FM, tiene su característica, su licencia, ¿no es cierto? Ustedes para salir como FM tienen su licencia y tiene que tener su licencia con su número. Claro. La AM, por ejemplo, nuestra
LT21, ¿no es cierto? LT12 es pasos libres. Entonces, todo lo que sea quedando en el aire debe tener su característica. Y otorgada por el organismo oficial, en este caso la ENACOM, el ENACOM, que es el Ente Nacional de Comunicaciones. El Ente Nacional de Comunicaciones, antiguamente era como es Secretaría de Comunicaciones, fueron cambiando, ¿no? Así que en este momento es la ENACOM, se ocupa de todo lo que sea comunicaciones y tiene una sección que es solamente radioaficionado. Bueno, en sus 60 años como radioaficionado activo, sí. Cuéntenos alguna... ¿Y cuántos años tiene usted? Disculpe la pregunta, Francisco. 81. 81 años. Y todavía radioaficionado. 81 años de edad, es decir, que a los 20 años ya comenzó como radioaficionado. No, mucho antes, de los 15 años yo ya hacía radio en forma especial con un equipo de 160 metros. Ahí seguramente el que está ahí va a saber de lo que estoy hablando, el que está con usted va a saber lo que estoy hablando. Ya operábamos con equipitos chicos, acá localmente nomás nos comunicábamos. Pero oficialmente mi licencia es del 65. Y coméntenos, ¿y por qué eligió ser radioaficionado? No sé. La verdad que la vocación no sé por qué, pero me gustó siempre. Tenía amigos que eran radiotécnicos y bueno, me juntaba con ellos, ya con 15 años andábamos y bueno, se me despertó la vocación de ser radioaficionado y bueno, es una actividad que me gusta, una actividad que valoro muchísimo. Y nocturna, sobre todo. Sí, nocturna, quita tiempo, por ejemplo, sí, también para estar con la familia, porque uno se encierra en su piecita si tiene para tener la radio, que no le moleste a nadie. Entonces, bueno, todas esas cositas que uno va adquiriendo con el tiempo, bueno, después se torna ya una cosa indispensable para la vida de cada uno. Y ya desde edad temprana usted le nació la vocación, porque nos dice que a los 15 años se le despertó la vocación. Y hace 60 años que le otorgaron su licencia como radioaficionado. Y lo que le estaba por preguntar, coméntenos a ver en estos 60 años de experiencia como radioaficionado activo, a ver ¿Cómo es el funcionamiento de esta red social que ya tiene 103 años de existencia y que todavía continúa viva? Sí, no, y seguramente que va a continuar viva a pesar de la tecnología, a pesar de los celulares, a pesar de todo lo que usted tenga en el aire, ¿no es cierto? Pero mi equipo de radio, aunque no haya luz, aunque no haya señal de todo eso, pongo mi equipo en el auto y lo hago funcionar. ¿Es cierto? Entonces, fíjese usted cuando hubo el terremoto en Chile, cuando hubo inundaciones en Chile también, en varias partes del mundo, en Malvinas también, los que permanentemente estaban en contacto con la gente eran radioaficionados. ¿Y cómo trabajan? O mejor dicho, porque es una afición, lo dice, radioaficionado, ¿no? Es decir, ustedes, en un caso como el suyo, o no reciben remuneración. No. Es una afición. Es un servicio a la comunidad que prestamos sin ningún tipo de ideología, sin ningún tipo de emulamiento, no recibimos nada, es decir, es ayudar a la sociedad. Y a mí me tocó, por ejemplo, en la época del tornado en Santo Tomé, ir con mi hijo a Santo Tomé y visitar más de 200 familias que tenían sus familiares en Santo Tomé, que eran de otros lados, visitar 200 casas y llevar tranquilidad a toda la gente que tenía problemas ahí en Santo Tomé, que no tenían luz, no tenían teléfonos. También
me tocó en la época de la creciente del río Uruguay muy grande, creo que en el 83, también estar 48 horas al aire para traer información, en sí una cantidad de cosas que nosotros lo podemos hacer a través de nuestros equipitos de radio. ¿Cuántas horas estuvo al aire con la creciente del río Uruguay en 1983? 48 horas con 3 colegas aquí, amigos. De mi casa estuvimos transmitiendo ininterrumpidamente 48 horas. Como usted dice, a ver, para aquellos que no tienen idea lo que es un aparato, ¿no? O la tecnología del radiofusor sería, no necesita para funcionar, no necesita electricidad y no necesita Wi-Fi ni internet, ¿no es cierto? Bueno, y cuando usted dice, me tocó visitar a 20 y pico en el tornado de Santo Tomé, 20 y pico de casas en Santo Tomé, ¿se está refiriendo en su trabajo de transmitir o que fue físicamente a visitar a esas familias? Sí, miren, nosotros con mi hijo, yo tengo tengo todavía el equipo móvil, con mi antena en mi auto, y llevamos equipos a Santo Tomé, llevamos baterías, llevamos equipos de VHF para llevarle a la gente allá que puedan transmitir, desde mi auto, en enlace con una estación de Alvear, y de ahí transmitíamos 200 familias, visitamos. 200, no 20. Desde las primeras horas de las 8 de la mañana hasta cerca de las 8 de la noche, visitando gente, recibiendo mensajes, llevando tranquilidad a la gente que estaba con sus familiares en otro lado y tenían ese problema en Santo Tomás. Bueno, es una satisfacción grande, pero de cualquier manera cumpliendo también con nuestra obligación. Claro, allí ante eventos de esta naturaleza, como es un tornado, en que vuelan postes de luz, dejan a toda una población sin el servicio de energía eléctrica, donde cae también el servicio de la telefonía celular. Obviamente que si los celulares quedan sin batería, no tienen cómo cargar las baterías, pero bueno, ahí está, como en su caso, el equipo de radioaficionado móvil propio, con su antena en su auto, que le permite llevar información, es decir, usted va recorriendo las zonas afectadas y va transmitiendo las necesidades que tienen esas familias afectadas, que están aisladas, incomunicadas prácticamente, porque también no hay forma de comunicarse y muchas veces hasta los caminos también quedan cortados. Así es, efectivamente, así como usted dice, y es una satisfacción para nosotros poder colaborar con la gente. Nosotros acá, el Radio Club está con Defensa Civil y con bomberos, con policía, con prefectura, es decir, estamos permanentemente sabiendo o las necesidades, o si necesitan un operador, en fin, todo lo que sea comunicaciones, nosotros podemos ir evaluando las condiciones y ir ayudando a la gente. Usted mencionó, además, ¿no?, del terremoto en Chile, bueno, habló del tornado en Santo Tomé, también, por ejemplo, dijo en Malvinas. ¿Con quiénes se comunicaba o qué transmitía en el año 1982 cuando... Sí, en Malvinas había radios aficionados que fueron a Malvinas y de allá transmitían. ¿Y usted se comunicaba, estaban en comunicación? No, yo no llegué a comunicarme con gente de Malvinas en esa, porque en situaciones especiales por lo menos nos mantenemos atentos sin tratar de interrumpir bien. ni hacer interferencia cuando hay algunos casos especiales, lo mismo que cuando hay algún evento de inundaciones, siempre estamos atentos. O sea, liberan la frecuencia, digamos. Liberamos la frecuencia. No interfieren. Sí, claro, porque puede haber interferencia, puede haber muchas otras cosas que dificultan la comunicación. Entonces, siempre es
conveniente escuchar y después hablar. Muy bien, y están atentos a si llega alguna información, por ejemplo, en algún lugar que se produzca un fenómeno natural, como puede ser las crecientes, bueno, lo que estamos hablando. Si hay, por ejemplo, correntinos que viven en ese lugar, estar atento a la información que se transmite a través de esa frecuencia para llevar a las familias. Claro, para llegar a las familias. Imagínese si usted tiene un familiar, por ejemplo, en una inundación y no tiene comunicación, el único medio que tiene es que el radio aficionado funcione. Entonces, de esa forma se puede llevar tranquilidad a la gente que no está en otro lado. Y esa información, sí. No, digo, y esa información que ustedes reciben acercan a instituciones oficiales como es, por ejemplo, Defensa Civil o a bomberos voluntarios. Claro, nosotros en la creciente del 83 ya nosotros estábamos totalmente aislados por vía terrestre hacia el lado de Paso Lo Libre y hacia el lado de Santo Tomé. Entonces todas las mañanas nos comunicábamos con Defensa Civil de Corrientes y le pasábamos el parte de la altura del río Uruguay, cómo estaba la situación en la zona. Entonces nos manteníamos informados toda la zona nuestra con la gente de Defensa Civil de Corrientes. Bien, y en estos 60 años, a ver, cuando usted, como dice, está en esa habitación que tiene para modular, en donde se aísla en ese mundo por fuera de su familia, ¿a qué hora lo hace habitualmente? ¿Con quiénes se comunica? ¿De qué partes del mundo? Y esa radio que usted tiene está habilitada en el alcance, ¿hasta dónde o con quiénes puede comunicarse? Le pregunto desde mi ignorancia. A ver, tratando de hacer un paralelo, por ejemplo, en el alcance que tiene la frecuencia de radio sudamericana, una FM, con el alcance que tiene una AM, ¿no? Las ondas son distintas en los alcances. Sí, son distintas, las frecuencias son distintas. Y bueno, mire, todo depende del equipamiento que tenga cada una de las estaciones. Qué antena tiene, qué equipo tiene. Yo tengo, por ejemplo, antenas creo que está en mi casa, debo tener 7 u 8 antenas colocadas. ¿Cuántas? Entonces tengo, y 7 u 8 debo tener. ¿No es cierto? Tengo para hacer 80 metros, 40 metros, 15 metros, 10 metros, 20 metros. Normalmente me comunico en 10 metros y tengo hecho 53 o 54 países, ¿no es cierto? Y todo depende de la propagación, de la antena que uno tenga. A veces hay buena propagación, ¿no es cierto? Y uno comunica, por ejemplo, con Estados Unidos, comunica con Países Bajos, comunica con Francia, comunica con Italia. Es decir, todo depende de la propagación, cómo están, y los horarios que se abre la propagación, ¿no es cierto? Entonces hay que estar atento, hay que estar paciente, sentarse en el radio. A veces pasa 1 hora, 2 horas y usted no conversa con nadie, hasta que por ahí llega un momento que se abre la propagación y bueno, ahí se empieza a conversar con distintas partes del mundo. ¿De habla hispana? Y depende, hay gente que habla hispana y habla inglés, habla francés, habla italiano. Es decir, aparte de eso le comento, en todas partes del mundo, en Norteamérica, en España, en Francia, España no porque no es cierto, pero Italia, Francia, hay muchas estaciones que hablan muy bien el español. Bueno, por eso, ¿no? Preguntando el manejo del idioma para la comunicación, porque... Y hay gente que maneja idioma y bueno, no tiene problema, ¿no es cierto? Y hay algunos que más o menos zumbean como yo, por ejemplo. Así que usted, a ver, cuéntenos, por ejemplo, cómo es su rutina.
Mira, mi rutina es sencilla porque después de cenar a veces se me ocurre hacer radio y bueno, vengo a la radio y converso con uno, converso con otro, a veces después de mediodía, a la 1, a las 2 de la tarde cuando se abre la propagación para otros países, porque tengamos en cuenta que nosotros acá, por ejemplo con España, tenemos 5 o 6 horas de diferencia. Bueno, ¿qué significa que se abra la propagación con los otros países? Y eso, que se abra la propagación para yo poder conversar, porque tengo 5 horas con España. Claro. Y si yo tengo, me siento a las 4 de la tarde, sé que en España son las 9 de la noche. Claro, y si se sienta a las 9 de la noche es de madrugada para España. Claro, es de madrugada. Ya, es difícil que encuentre algún español a esa hora. Sí, se encuentra. ¿Se encuentra? Todo depende de la señora propagación. Y la propagación es que, a ver, dígame en castellano básico. La propagación es el momento que yo puedo comunicarme con una estación de mucho más lejos, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando la propagación está buena, yo puedo hacer Europa sin ningún tipo de problema. Pero ¿y eso depende de qué? De las condiciones del tiempo, claro, de las condiciones del tiempo, y depende mucho de cómo esté el tráfico, digamos, de comunicaciones. Sí, no, el tráfico no es mucho porque por lo general cuando nosotros tratamos de hacer comunicados con estaciones de otros países, lo hacemos rápido, no el saludo, cómo se llama, dónde vive, y eso no hace, ¿cierto? Y después viene la parte legal, que es la confirmación del contacto. Antiguamente se usaba un cartón que se llama QSL, que era una tarjeta, ¿no es cierto?, donde estaban todas mis indicativos, y mi dirección, mi nombre, y a su vez yo le mandaba vía correo en esa época, ¿no es cierto?, la confirmación de contacto. Hoy en día se usa mucho ya digital, ya le mando una tarjeta digital con todo lo que yo quiera ponerle. A ver si entiendo. La propagación vendría a ser el espacio de las ondas que hay entre el transmisor, o sea, usted, hasta el receptor. El receptor, efectivamente. Y esto está en el espacio. Pregunto, por ejemplo, si hay edificios elevados o si hay muchas nubes, porque esas ondas van surfeando, digamos, ¿no? Son curvas, no son rectas. Son el rebote tierra. Bueno, y el hecho, por ejemplo, rebotan en la tierra y va. Bueno, no así, por ejemplo, lo que es televisión es directo, ¿no es cierto? Y en el caso del radiofusor, del aparato transmisor y de esas ondas, son curvas. Son curvas, efectivamente. Bueno, entonces, la propagación sería el espacio que hay entre ese transmisor y el receptor. Pregunto, desde mi ignorancia, si tenemos, por ejemplo, muchas nubes o si tenemos grandes edificios, ¿eso puede ser un obstáculo para esa conexión? Sí, puede ser, cómo no. Todo lo que se interponga en la onda estacional, va a repercutir en el sistema de recepción, ¿no es cierto? Si tengo el edificio alto o si tengo mucha carga de nubes, por ejemplo. Posiblemente sí. Están ahora las explosiones solares que están dificultando mucho también la recepción y transmisión. Cuando hay muchas explosiones solares, dificulta también el tema del radio. Bien, entonces todo eso hay que tener en cuenta. No afecta el tráfico que pueda tener esa frecuencia, sino estos factores. Y
por ejemplo, los cursos de agua mejoran, como puede ser un río o los mares o el océano, mejoran esa comunicación. No, porque es un rebote, la onda estacional, la onda nuestra rebota en tierra. En tierra. Claro, y hay otras, por ejemplo, el UHF ya es directo, es por ejemplo de antena a antena, ya ahí sí se dificulta más. Y se está usando mucho ahora satélite, comunicaciones de radioaficionados vía satélite. Es realmente un mundo muy apasionante que solamente el que lo vive lo experimenta, ¿no? Y por lo que veo, es un amor a primera vista, y lo conoció y ahí se queda. Sí, ahí me quedo, sí. A pesar de, a veces cuando trabajaba, por ejemplo, dejaba de hacer radio 4 de la mañana y a las 5:30 tenía que irme al trabajo. Qué increíble. Increíble, pero es apasionante. Es decir, pasan las horas y usted no se da cuenta. No se da cuenta, efectivamente. Y usted desde los 15 años, perdón, Francisco. Estamos conversando hace cuánto y no nos dimos cuenta que pasó el tiempo. Y yo podría servir para Radio Aficionada, porque como se dará cuenta, hablar no me cuesta, preguntar tampoco. Mire, desde un tiempo a esta parte, de hace aproximadamente 15, 20 años, se adhirieron muchas femeninas, mujeres, a la radioafición. Hay infinidades de radioaficionadas en el mundo, y en la Argentina también. Es muy fácil hacer que sea el Radio Club, ellos dan cursos, inclusive dan cursos online, o tenga su licencia y está saliendo en radio donde quiera. Claro, pero tiene que tener cada radioaficionado, para tener su licencia, tiene que tener su aparato transmisor. Claro, un aparatito transmisor, pero hoy en día es accesible. Sí, es accesible. Mira, acá mi operador técnico me está haciendo seña de que no es tan accesible económicamente un radiotransmisor. No, en realidad les comento, es un hobby o un pasatiempo, mejor dicho, bastante caro. ¿Por qué? Pero hoy porque los equipos son caros. Acá en Argentina son caros. Y como siempre. ¿No es cierto? Acá en Argentina son mucho más caros. Por ejemplo, ahora se importa, ahora que hay más facilidad de importar, usted por mil y piquito de dólares, 1.200, 1.300. Francisco, hay que tener $1.000, en esta era en la Argentina. Digo, pero acá en la Argentina usted a lo mejor no consigue un equipo por $1.000, $800, como lo consigue en Estados Unidos, o como lo consigue vía China, España también. Sí, acá no estamos mirando con mi compañero Francisco Acosta y decimos no, inaccesible para nosotros prácticamente, pero bueno, entonces cada vez tenemos también más radioaficionadas mujeres. Ahora le estaba por muchísimas radioaficionadas mujeres, muchísimas. Y a ver, usted dice que comenzó a los 15 años, hoy tiene 81, es decir que se puso de novio, se casó, tiene hijos, nietos, todo eso mientras fue radioaficionado. Ahora le pregunto, porque total estamos hablando los dos y no nos escucha nadie. No escucha nadie. Claro, a ver, ¿se puso de novio, por ejemplo? Sí, ya le digo, ya sí. Ya tenía mi radio, cuando me casé también, ya tenía mi radio, tenía mi piecita aparte. Pero no le conoció a su señora, la madre de sus hijos, no le conoció a través de una comunicación como radio. No. Y tengo mi hijo, que es radioaficionado también hace bastante años. Jorge. Jorge. Que vive en Santo Tomé. Y eso, vive en Santo Tomé. Y después tengo mi otro hijo, pero ese es más vago, no hace radio. Que está en Ituzaingó, que también tiene licencia. Y hace poquito tiempo, hace un año por ahí, tengo un sobrino que se entusiasmó muchísimo, que
que también es radioaficionado ahora en Posadas. ¿Y tiene nietos? Sí, tengo 5 nietos. ¿Y ninguno hasta ahora se le dio por...? No, los nietos todavía no. Tengo una nieta inconsciente que vive ahí en Corrientes, y bueno, y después otro vive en Ituzaingó, otro en Santo Tomé y los otros acá. Bueno, pero ya seguramente se les va a transmitir esa pasión, sí, y esa vocación, sí, ¿no? Sí, seguramente que sí. Y... Lo que pasa es que más cuando viven en mi hijo, por ejemplo, bueno, vivía acá en casa, cuando yo transmitía, cuando yo no transmitía, él hacía de segundo operador de mi licencia y operaba mi equipo. Bien, y su señora ya lo conoció, la madre de sus hijos, sí, ya lo conoció, sí, siendo un radioaficionado. Ya con esa locura. Y así lo aceptó. Sí, seguro. ¿Y nunca hubo nunca hubo una queja? No, porque que no me escuche, porque hace 60 años que estamos casados. Y es decir, nunca hubo un reclamo de decir, para ya, de tanto tiempo, no. Mirá la hora que es, Francisco, y vos, sí, todavía acá, por ejemplo, anda a acostarte, o venía a comer. Sí, así es. Sí, así es. A veces sí. Se entusiasma porque está la radio prendida, paso y veo que alguno está hablando y ya no puedo con el genio. Y sí. No puede escuchar de que alguien está operando, de que alguien se está comunicando, sí, y usted ya no agarrar también y saludarlo mínimamente. La radio está a las 24 horas prendida en esta casa. Qué increíble, qué ejemplo usted realmente. Y con el uso de Internet y toda la tecnología y el universo de Internet, ¿no? De la conectividad, la transmisión por digamos, por radioaficionados no se muere, al contrario, está más vigente que nunca. Se muere, al contrario, se adaptó mucho, la radioafición se adaptó mucho a la tecnología. Ahora, por ejemplo, hay varios modos que se hacen, FT8, FT7, FT4, y todo es a través de la computadora y el equipo, ¿no es cierto? Y gente que ahora, hace bastante tiempito, están haciendo vía satélite. Entonces, comunicaciones por satélite. Por ejemplo, el satélite, uno tiene un programa que tiene los satélites, a tal hora va a pasar por Alvear, bueno, a tal hora yo prendo mi equipo, enfoco mi antena por donde va a pasar el satélite y ahí capto a otros que están en la radio. Claro, se va adaptando a los avances tecnológicos. Avances tecnológicos, pero lo básico, lo antiguo, no creo que muera nunca. Y esperemos que no, Francisco. Y a ver, ¿con qué comunicación tuvo la más lejana, la más remota? ¿Con qué otro país? ¿Con qué otra ciudad? De una persona que estaba en dónde, que recuerde. Mire, yo tengo, ya le dije, tengo 53 países hechos. Bueno, y de esos, ¿cuál es el más lejano? Y no sé cuál es el más lejano de todo, porque con lo único que nos comunicó nunca fue con los chinos, eso sí. ¿Y con Rusia? Con Rusia sí, con Rusia, con Países Bajos, con Belice, con Cuba, África, con Cuba, con Cuba también, Cuba, Puerto Rico, Venezuela, Perú, Chile, Uruguay, Francia, Italia, España, México, es decir, cantidad de países. Una diversidad. Y ahí no hay fronteras, no hay límites geográficos, no hay ideología política, es decir, es un idioma universal en que no tenemos ninguna de estas divisiones, ni una palabra tan utilizada, ni grietas, ¿no? Sí, no se trata ni de fútbol, ni de política, ni de nada. Nosotros hablamos de lo nuestro, de nuestros equipos, de cómo está compuesta su estación, qué es lo que tengo, qué es lo que me falta. En fin, todo lo que sea inclusive aprender de otros, qué problema tuvo, cómo se lo resolvió en su equipo,
Es decir, todo lo que sea técnica de radio, técnica de comunicaciones, pero en el fútbol por ahí no hay alguna cargadita de fútbol, por ejemplo, por ahí. Claro que hay excepciones también, como en todas las cosas, ¿no es cierto? Va a encontrar ustedes en algunos otros países, muy comúnmente en países vitimímetros con nuestro, que suele haber alguna lucidez con el tema fútbol, claro, o alguna otra cosita, pero todo depende de cada operador. Claro. Pero eso es la excepción. Sí, esa es la excepción, por eso le digo, esa es la excepción. Y de cuando cualquier manera, nosotros siempre tratamos de ser cordial y amable con nuestro con las personas, con el interlocutor. Y sí, cuando hay algún fenómeno, algún evento, alguna catástrofe, ahí están todos dispuestos. Estamos todos, inclusive hay todavía antiguamente figuraba una red de emergencia, donde cuando todavía las comunicaciones eran un poco deficientes, que dependía de la Secretaría de Comunicaciones, y tenían su equipo allá en Buenos Aires, entonces se preguntaba por un enfermo, por un operado, por uno que viajaba o por algún familiar, pero después se dejó, ¿no es cierto? Una vez que avanzó la tecnología del radio, teléfono, internet, teléfono, y eso se fueron restringiendo las redes de emergencia, a pesar de que en algunos países todavía existen. Bueno, Francisco Simón, me encantó dialogar con usted, sacar un poquito los temas de la agenda periodística dura, ¿no? Y dar espacio para conocer a esta afición. La agenda política, más que nada. Claro, pero para dar a conocer esta función, este servicio, mejor dicho, ¿no? Este servicio tan importante que ustedes brindan, y lo que es esta comunidad de radio aficionados, y entender un poquito, por lo menos un poquito en estos minutos de radio, cómo funciona, y bueno, brindarle el espacio y a través suyo reconocer a todos los radioaficionados y saludarlos también por su día, como es aquí en Argentina hoy, Día del radioaficionado, porque en esta fecha, 21 de octubre del año 1921, comenzó a operar Radio Club Argentina. Exactamente. Bueno, después tenemos la fecha internacional, que es el 18 de abril. Esos son radioaficionados del mundo. Y la radiofusión argentina, que ya cumplió 103 años. Claro, esa es el 21 de octubre. Después tenemos que la es hoy, mundial, que es el 18 de abril. La mundial, que es el 18 de abril. Bueno, ¿quiere dejar un mensaje final a la audiencia que nos está escuchando, Francisco? No, en principio agradecerle a usted por la molestia que se ha tomado de llamarme. No es molestia, es un placer. Dejarme expresarme con toda libertad, y bueno, al final fue una charla más que amena, y bueno, y mi saludo para todos los radioaficionados de Corrientes, que seguramente estarán escuchando este radio, y agradecerle otra vez a usted por el cariño que me brindaron. Al contrario, gracias a usted por darnos la oportunidad de conocerlo, por lo menos a través de esta comunicación del éter, como antes se decía. Muchísimas gracias, fue un placer. Gracias a usted, un placer, señora. Buenas noches. Buenas noches. Don Francisco Simón de Alvear tiene 81 años de edad y 60 años como radioaficionado, con licencia activa de Radio Club Aguapeí de Alvear, fue su fundador, presidente, y con hijos también que son radioaficionados. Decía al inicio que leí esta nota que tiene como título una red social anterior a Internet que goza de buena salud. Muy ilustrativa la nota, donde explica que en el año 1921 se fundó el Radio Club Argentino
por eso esta fecha elegida como el Día del Radioaficionado Argentino, ¿no? En el Salón de Actos del diario La Prensa, y se constituía en la tercera institución a nivel mundial de radioaficionados, junto a Inglaterra y a Estados Unidos, la tercera Argentina. A principios del siglo XX, dice esta nota, la actividad en Argentina estaba dirigida por la Armada, que regulaba el espectro radioeléctrico y otorgaba los permisos. La primera licencia de radioaficionado fue emitida a favor de Teodoro Belloc el 15 de octubre del año 1913, quien instaló una radiotelegráfica en Callao al 1600, ciudad de Buenos Aires, y otra estación en una quinta de San Isidro, en Buenos Aires. En esa época, los radioaficionados eran un grupo pequeño, eran personajes raros y apasionados del barrio que experimentaban con equipos a bobina, antenas, aparatos transmisores y receptores, hablaban de longitud de onda, de transformadores, de voltios, amperes, rectificadores, un mundito que había aparecido como consecuencia de la penetración masiva de los aparatos de radio en la vida cotidiana en muchos lugares del mundo. La conformación del Radio Club Argentino fue un intento de organizar a esos personajes dispersos y canalizar la difusión de esta nueva técnica y sus aplicaciones. La primera comisión directiva estuvo constituida por el capitán de fragata Luis Orlandini como presidente, Juan Quevedo como vicepresidente, Guillermo Rojo secretario, Teodoro Belloc tesorero y Enrique Telemaco Susini, César Guerrico y Francisco López Lecube como vocales. Funcionaban con rudimentarios equipos en la calle Belgrano 1732 de la ciudad de Buenos Aires. A finalizar el primer año de existencia ya contaba con 345 socios y habían alquilado una habitación más. En la primera funcionaba la secretaría y en la segunda la sala de aparatos inalámbricos. Su desarrollo implicó cambios. Se mudaron a la Galería Güemes, abrieron sus puertas todos los días hábiles, emitieron un boletín radial con noticias meteorológicas, novedades económicas, lectura de telegramas del exterior y de la región metropolitana, con noticias de interés general y la marcha de las actividades propias, e instalaron un local en la calle San Martín, en Buenos Aires, para exhibir materiales radioeléctricos que vendían las casas del ramo. Finalmente, en 1956, el Radio Club Argentino tuvo su local propio en la calle Carlos Calvos al 1424 en Buenos Aires y se consolidó como la entidad central de los radioclubes en todo el país, a partir de la ley 4006, y posteriormente adaptaba los cambios tecnológicos y de política pública. Actualmente en Argentina existen 16.000 radioaficionados, 103 radioclubes e instituciones autorizadas y 155 estaciones repetidoras autorizadas que cubren todo el país. Se calcula que en el mundo existen 6 millones de radioaficionados que interactúan en forma regular. La radioafición es una actividad amateur que tiene por objeto la autoinstrucción, la intercomunicación, las investigaciones técnicas efectuadas por aficionados, esto es, por personas debidamente autorizadas que se interesan en la radiotécnica con carácter exclusivamente personal y sin fines de lucro. Es un servicio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones que requiere de conocimientos técnicos, reglamentarios y operativos específicos para poder montar una estación autorizada y contar con licencia para emitir señales en las bandas especialmente designadas por ese servicio. Es una actividad solitaria en búsqueda de otro contacto que hable, que intercambie información, que sea parte de una red alternativa que construya cercanía a la distancia.
Los radioaficionados se ponen sus equipos, estaciones y conocimientos a disposición de la sociedad e intervienen en situaciones de emergencia, catástrofes o de búsqueda donde las comunicaciones tradicionales cesan o no existen. Fueron la primera red social en un mundo y siguen vivos y coleando. Un dato histórico para graficar su importancia. En las Islas Órcadas del Sur funcionaba desde 1904 el Observatorio Meteorológico, cuyo personal y equipo se renovaba anualmente. Un problema grave era que permanecían aislados porque no contaban con transmisores de radios ni equipos de comunicación. El 30 de marzo de 1927 se alcanzó la primera comunicación mediante el alfabeto Morse desde el observatorio y se inauguró la estación radiotelegráfica de las Islas Órcadas del Sur. El radiotelegrafista fue el suboficial de la Armada Emilio Baldoni, que estableció contacto con la estación LIC de Ushuaia y a través de ella con Buenos Aires. El 24 de mayo los integrantes del observatorio ya pudieron comunicarse, por lo menos brevemente, vía Morse con sus familiares en el continente. Se había roto el aislamiento en el lejanísimo sur. Este hecho llevó a muchos radioaficionados a explorar soluciones a los problemas de comunicación del continente con la Antártida y las islas del Atlántico Sur. Los esfuerzos se vieron recompensados cuando en noviembre de 1940 se estableció la primera conversación entre el observatorio de la isla Lauri, Órcadas del Sur, y Lanús en la provincia de Buenos Aires. Luego de varios ensayos, el radiooperador José Consiglia logró establecer contacto con el radioaficionado Esteban Milanesi en el municipio Granate del sur del Gran Buenos Aires. Se inauguró así la era de la transmisión con la palabra por conversación modulada con la parte más austral de nuestra patria. Los modos tradicionales de operación, como la radiotelegrafía, la modulación de amplitud AM, la banda lateral única SSB, la modulación de frecuencia FM, de banda angosta, el radioteletipo o el facímil resistieron, pero se fueron incorporando nuevos modos de operación digital o por ordenador que facilitaron y ampliaron el espectro comunicacional. Bueno, es todo lo que nos vino diciendo, ¿no?, en el transcurso de esta entrevista con don Francisco Simón, lo que dice este extenso artículo en relación a la fecha, Día del Radioaficionado Argentino. Dedicamos todos estos minutos por fuera de la agenda dura, ¿no?, informativa, porque me parece que vale el reconocimiento en estos tiempos al radioaficionado, al servicio que brindan, y porque cuando todo se apaga por algún evento o alguna catástrofe, cuando nos quedamos sin luz, internet, no hay wifi, ahí están los radioaficionados trabajando para brindar este servicio de comunicación. Vale el reconocimiento y vale la mención.